Muy buenas, Jesús, y bienvenido a Publishers. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí contigo y poder compartir un poquito más sobre esto que es toda una aventura. Al final de cuentas, es como la vida, ¿no? Cualquier emprendimiento es una aventura. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Jesús, ¿qué te inspiró a escribir un libro tan original y tan concreto como Mind Speaker? Sí, mira, muy buena pregunta. Sabes que yo tuve un conflicto con el hablar en público, que esencialmente de esto trata todo eso, ¿no? Y yo tenía pavor a hablar en público. Durante más de 25 años, yo me paralizaba y no solamente eso, ¿no? Ni levantaba la mano en la escuela, recuerdo, porque me daba miedo, era un pavor. Y eso me limitó mi vida personal, mi vida profesional. Y llegó un punto en la vida, un punto de quiebre, que no solamente eso, ¿no? Caí en enfermedad y empecé a conocer algo diferente. Estuve 2 años y medio medicado y empecé a conocer algo como la meditación. Muchos han escuchado sobre este punto. Y fue ahí, sin yo saberlo, que pude por fin dominar ese miedo y ansiedad. Recuerdo haber ido a la televisión y que me acercan el micrófono y pues con mucha seguridad. Pero ese punto fue otro punto de quiebre, fíjate, porque ahí me di cuenta que no solamente es tener confianza y seguridad, sino cómo comunicas el mensaje. Esa entrevista fue espantosa y en ese punto dije, no me vuelve a pasar. Y ahí comenzó toda esta aventura. Y hablas en tu libro de la autenticidad a la hora de expresarte. ¿Cómo puede una persona encontrar su verdadera autenticidad a la hora de hablar en público, Jesús? Me encanta lo que dices porque es esencial desde hace miles de años, ¿no? Poder hablar desde el centro de tu ser. Y fíjate que mi punto más importante, yo creo que es el más importante en la vida, es cómo te haces amigo de ti mismo, cómo te haces amiga de ti mismo. Y ese punto de autenticidad yo lo he encontrado y la encuentro y la enseño en el silencio. O sea, yo al final no soy un maestro, yo no soy el gran maestro, sino que enseño a que tú eres el gran maestro, tú eres el gran guía y en el silencio vas a encontrar tu palabra y vas a encontrar esa autenticidad. Y no es en tanta palabra, ¿no? Al final de cuentas, tú ahorita pones atención y escuchas y yo también escucho y es en el silencio donde encontramos las palabras y nuestra autenticidad también. ¿Y cómo ha sido de importante para ti la meditación y el mindfulness en encontrar este equilibrio y esta habilidad, Jesús? Sí, al final de cuentas, yo creo que esto es un camino que a veces sube, baja, es como si todos fuéramos a la cima de la montaña. Y algunos van y suben, otros dan muchas vueltas, otros van más directo, y cada quien debemos encontrar este camino. Para mí, la meditación o el hacerte amigo de ti mismo, por quitarle ese nombre, ha sido encontrarme otra vez, encontrar mi voz, encontrar mi salud, mi reducción del estrés y la ansiedad, y ha sido para mí abrazarme a mí mismo, abrazar mi ser como soy y entenderme y aceptarme. ¿Puedes hablarnos de esa presencia magnética de la que hablas en el libro? Sí, sí, claro. Al final, si te das cuenta en el libro, pongo algo así como una persona y pongo el corazón. Y el corazón es el símbolo, es un símbolo, claro, pero es el símbolo de conectar desde el centro, es el símbolo de conectar con la empatía, es el símbolo de conectar con el otro, es el lazo que nos va a unir. Al final lo que nos une es esa emoción, ¿no? Ese sentir. Yo creo que todo parte desde el centro, desde dentro. ¿Y cuál sería el primer consejo que darías a alguien si te preguntaran Sí. cómo mejorar a la hora de hacer una presentación presencial? ¿Cómo mejorar al hacer una presentación? ¿Qué, Sí, al perdón? hablar en público, básicamente. ¿Cuál Claro, sería el primer consejo que darías, el más básico? sí, yo creo que sería, pues encuentra tu voz, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Qué es lo que quieres compartir con el mundo? Yo creo que todos tenemos una idea que merece la pena ser escuchada. Y es por eso que decía, es en el silencio donde encuentras tu voz. ¿Y cuál, Jesús, crees que es el error más común que cometen las personas al hablar en público? Yo creo que el error más grande de todos es creer, es una creencia, creer que tú no tienes un mensaje que vale la pena ser escuchado.
porque todos tenemos experiencia. Si tienes 10, 20, 30, 100 años, tienes una experiencia que otro le puede ayudar. Si tú crees que no tienes algo que compartir, eso al final te destruye. La creencia es muy importante y esto me lleva a un señor que se llama Nathan Chalansky, que estaba en la cárcel, en la oscuridad, y él en sus pensamientos empieza a jugar ajedrez porque estaba aislado por mucho tiempo y empieza a jugar ajedrez en su mente. Y resulta que cuando sale le juega al campeón mundial de ajedrez, Gary Kasparov, y le gana. ¿Cuál fue la diferencia? Si no tenía un tablero, estaba aislado por 400 días. La diferencia fue cómo usaba su mente, cómo usa sus pensamientos, cuáles son sus creencias, cómo estás visualizándote. Yo creo que todo parte desde ese punto, ¿no? De la creencia. ¿Y cuál es la conexión o qué es, cómo definirías esa conexión emocional de la que hablas en tu libro? ¿Cómo la definiría la conexión emocional? Sí, en la efectividad de una presentación. Ujú. Sí, bueno, al final de cuentas, eh, yo creo que la conexión es todo. Yo creo que hay tres formas de conectar. La conexión contigo, contigo mismo, la conexión con el otro y la conexión con algo más grande. Y desde ahí yo creo que parte toda la comunicación. Todo es conexión y nuestras palabras conectan. Hoy nos estamos conectando con nuestras palabras. Y también, claro, estás oyendo mi tono de voz y todo esto, pero la conexión es el centro de todo. Si no hubiera habido conexión, pues no hubiera habido las civilizaciones antiguas, no hubiera habido antes y después de Cristo, no hubiera habido muchas cosas, porque al final es conexión. Las naciones están hechas por conexiones, ¿no? Y Jesús, tú como lector, ¿cuáles dirías que son tus libros favoritos? Híjole. Digo de todos los géneros, ¿eh? No tienen que ser Sí, sí, sobre sí, no, hablar o no. sobre ¿Sabes PNL. qué? Te puedo decir una lista muy grande, pero ahorita se me vino, creo que ya te había comentado otro, pero se me vino El Quijote de la Mancha. Y El Quijote fue el primer libro que yo leí. A lo mejor es muy cliché, pero realmente fue el primer libro que yo leí. Realmente. En la escuela nos ponían a leer y yo decía, oh, decía yo, Dios de mi vida, ¿no? Porque pues era como una obligación. Pero cuando ya tenía unos 24 años, estudié una carrera de licenciatura en estudios humanísticos y sociales. Y ahí nos daban literatura. Y pues resulta que teníamos que leer El Quijote. Y por primera vez en mi vida, me reí leyendo. Me leí leyendo con El Quijote. Y dije, wow, dije yo. O sea, te puedes reír leyéndote un libro. Yo no sabía eso. Y empecé a ver cómo este señor creaba esas metáforas, ¿no? Cómo describía a Dulcinea del Toboso, cómo describía toda la descripción. Y yo me lo empezaba a imaginar. Y ahí fue cuando empezó ese amor, ¿no? Por la lectura. Pero te puedo decir varios, pero esa etapa fue para mí antes y después, porque yo no leía. ¿Y cómo está siendo Jesús tu experiencia con tu sello editorial? Sí, bueno, creo que ya les había comentado también. Hasta ahorita, pues yo creo que si uno no se ayuda con gente que sabe, con gente que ya ha recorrido el camino, es muy difícil llegar con éxito. Yo creo que ha sido un gran apoyo en todo el proceso. Yo no sabía que se tenían que hacer tantas cosas y si hubiera ido solo, yo creo que hubiera tardado muchísimo tiempo más. Ha sido un gran apoyo y ha sido como un compañero de camino en la aventura. Y Jesús, tienes un podcast que se llama Comunica con Impacto. ¿Cuál es el capítulo o cuál es el tema que has tratado que crees que ha resonado más en la audiencia? Wow, muy excelente pregunta. ¿Sabes que fue una historia? Todo el podcast ese es un podcast corto, pero fue una historia. En esa historia lo que yo contaba esencialmente era acerca de las emociones y cómo las emociones, te lo digo muy brevemente porque es una historia algo larguita, cómo las emociones estaban en una isla, a lo mejor algunos ya la conocen, y pues hubo una tormenta y todos trataron de salvarse. Y entonces todos se van de la isla y empiezan a subirse a los barcos, se acaban los barcos, pero el amor no se quería ir, esa emoción no se quería ir. Y entonces pasaba uno y pasaba otro y nadie le hacía caso. Sálvenme. Pero en eso pasa un barco y resulta que se sube el amor. Se para el barco y lo sube. Lo salva porque se estaba inundando la isla. En eso pues se va. Se va.
y lo rescata. Entonces, este personaje que lo lleva al amor a otra isla y lo rescata, pues lo deja en la isla y se va. Y en eso, pues el amor como que empieza a recobrar un poco el conocimiento porque ya estaba así devastado, ¿no? El agua ya se lo estaba tragando. Y cuando se va, y esto fue lo más importante, cuando se va esta otra emoción, pues se levanta el amor y se acerca a alguien más y le dice, pues, ¿quién era ese que me salvó? La única persona, la única emoción que realmente me vio y me subió al barco, fue la que me salvó la vida, porque pasaron decenas y nadie me quería rescatar. Y este otro personaje le dice, ese que te rescató es el tiempo, dice, porque solo el tiempo sabe lo valioso que es el amor. Y, y al final de cuentas, pues ese fue el que más escuchó y es una metáfora, ¿no? De la vida también. Y Jesús, ¿puedes darnos alguna exclusiva o algún proyecto de futuro que nadie o casi nadie sepa sobre lo que quieres hacer más adelante? Sí, pues de hecho ahorita estoy escribiendo otro libro, curiosamente, ¿no? Y tiene que ver con todo este proceso que yo viví, de la meditación y todo esto, pero bajado más abajo, o sea, ¿qué es lo que realmente me movió, lo que realmente me sanó, lo que realmente hizo que ganara confianza? Y de eso se trata, ¿no? Es bajarlo hacia abajo. De hecho, acabo de hacer una charla TED que tiene unos tintes de esto que te platico. Y la idea es, ¿qué fue eso y cómo lo podemos hacer de una forma más rápida? Porque ahí me tomó muchos años, muchos médicos, mucho dinero, mucho esfuerzo y casi me quito la vida. Y esto no debería de pasar. Esto es injusto que no nos hayan enseñado esto porque pues, nos enseñan muchas cosas en la escuela, pero ¿por qué no nos enseñan de nosotros mismos? ¿No? Y bueno, de esto tratará Qué pronto. bueno. Sí, Pues sí. Jesús, muchísimas gracias por atendernos y a todas las personas que nos están viendo ahora mismo que te pueden cerrar ya la entrevista y ponerse a buscar Mind Speaker, que está a la venta en todas las plataformas y no se van a arrepentir. Muchas gracias y enhorabuena, Jesús. Gracias a ti y gracias por la invitación y por estar aquí.